del grupo presente, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Me avisan, por favor, cuando puedan visualizar la presentación. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar. Ya se ve, doctora. Ok. El día de hoy vamos a hablar sobre el infarto cerebral. Antes de definir el infarto cerebral, ustedes tienen que conocer que el infarto cerebral es parte de la clasificación de enfermedad cerebrovascular y para eso utilizamos este cuadrito que clasifica las lesiones cerebrovasculares o enfermedades cerebrovasculares. El 80-85%, aunque la última guía refiere que un 88% de los pacientes con enfermedad cerebrovascular corresponden a isquémicos, que es lo que vamos a hablar de hoy. La isquemia en sí se subdivide a su vez en la isquemia global y en la isquemia focal. El ejemplo clásico de una isquemia global es un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio, donde hay una ausencia de los latidos cardíacos y hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral de forma sistémica, de forma global, de forma simultánea, y eso puede causar diferentes zonas de isquemias en diferentes hemisferios, derecho, izquierdo, anterior y posterior. La otra clasificación de isquemia, que se refiere a la isquemia focal, es la que engloba específicamente al infarto cerebral y al ataque isquémico transitorio. Focal porque hay un territorio vascular definido. Pueden haber múltiples territorios vasculares definidos, pero hay una zona específica de lesión, se puede identificar. La diferencia del AIT y del infarto cerebral básicamente está en las clasificaciones que ustedes pueden utilizar. La clasificación clásica de la Organización Mundial de la Salud refiere que el ataque isquémico transitorio es un evento transitorio de síntomas neurológicos que tienden a remitir dentro de las 24 horas. Es únicamente una definición que se basa en base al tiempo, por eso se le conoce como una definición epidemiológica. La Organización Mundial de la Salud no te pide hacer exámenes para ver si es que fue un infarto o no fue un infarto, porque si ustedes lo piensan bien, incluso hemorragias pequeñas podrían pasar como ataque isquémico transitorio, ya que como no considera imágenes, no se sabe, se basa únicamente en el cuadro clínico que dura menos de 24 horas. Por ello, nosotros utilizamos otra clasificación, que es una clasificación que se basa en exámenes de ayuda diagnóstica, y se define como los síntomas neurológicos retinianos o medulares que tienden a remitir dentro de las 24 horas, perdón, que tiende a remitir dentro de la primera hora, ¿ya? Pero obviamente el punto de corte hasta 24 horas se mantiene y que las neuroimágenes no muestran lesión de lesión isquémica aguda. Vamos a ver ahorita cuáles son las neuroimágenes de lesión para el diagnóstico de un infarto cerebral agudo. Ambas, el ataque isquémico transitorio como el infarto cerebral, tienen que hacerse los estudios para identificar la causa y aquí viene la clasificación en caso al subtipo etiológico, que es 5, esa es la clasificación de TOAS, que considera el infarto aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado, que lo vamos a ver más adelante. La clasificación de SB hemorrágico lo veremos la próxima semana cuando nos toque hablar de hemorragia. ¿Cómo se define el infarto cerebral? Es la oclusión de un vaso sanguíneo, que va a producir, obviamente, el cuadro clínico dependiendo del territorio vascular afectado, ¿ya? Para ello tenemos que conocer el cuadro clínico, que obviamente depende del territorio vascular afectado, pero básicamente antes de eso, ¿cómo ustedes pueden reconocer cuando un paciente tiene un cuadro de una enfermedad cerebrovascular? Recuerden ustedes que en base a la etiología, los cuadros vasculares son típicamente, la forma más común de presentación es que sean de forma de inicio agudo o brusco y de un curso estacionario. Esa es la forma típica de los cuadros vasculares. Y si a ello, a esta forma de inicio brusco o súbito, se agrega estos síntomas como que el paciente tenga una simetría en la cara cuando sonríe, debilidad en una extremidad, generalmente dos extremidades del mismo lado, o dificultad para hablar o la incapacidad para hablar, estos tres ítems
Se conoce como la escala de Cincinnati. Dos de los tres ítems, la probabilidad de un SB es más del 80% y 3 más del 90%. ¿Por qué decimos SB? Porque acuérdense que estamos hablando en base al cuadro clínico únicamente. Ya la tomografía que se tome en el momento tendrá como objetivo valorar si estamos en la fase aguda, si hay hemorragia o no. ¿Por qué no decimos valorar si hay infarto o no? Porque recuerden ustedes que la tomografía tiene una alta sensibilidad para ver la hemorragia en la sangre. Si hay sangre en la fase aguda o hiperaguda, la tomografía, la sensibilidad es por encima del 90-95%. En cambio, si hay un infarto agudo, la tomografía no lo va a detectar porque la sensibilidad de la tomografía en las primeras 3 horas está más o menos alrededor del 60%. O sea, de 3 imágenes, de 3 tomografías en la fase aguda en las primeras 3 horas, en 2 no voy a ver nada. Por eso es que su tomografía en la fase hiperaguda no es encontrarle el infarto, sino es básicamente diferenciar si el cuadro clínico corresponde a una hemorragia, porque se va a ver la hemorragia, y si no hay sangre, se asume que es un infarto cerebral, porque tiene cuadro clínico de una enfermedad cerebral. Existe otra escala, que es la escala Los Ángeles, que ustedes ven acá, que obviamente no solamente tiene 3 ítems, sino considera más ítems. De repente es un poco complicado de utilizar, sobre todo en la fase prehospitalaria, o sea, antes que llegue el paciente en emergencia, pero considera algo importante que usan sobre todo los bomberos del SAMU, bueno, que es más difundido de todas maneras en Europa y en Estados Unidos, son los valores de la glicemia. ¿Por qué? Porque la hipoglicemia y la hiperglicemia pueden dar síntomas similares a un stroke. Puede el paciente tener disartria, pueden tener incluso déficit motor y algunos pueden llegar hasta convulsionar. Entonces, si esto se presenta de forma brusca, cualquiera puede asumir que se trata de una enfermedad cerebrovascular. Pero si la glicemia está en menor de 50 o menor de 400, estas causas, que sabemos que simulan un stroke, alejan la probabilidad de que sea una enfermedad cerebrovascular. Para entender, antes de explicar la fisiopatología del infarto cerebral, hay que recordar la fisiología. ¿Recuerdan a ustedes la autorregulación cerebral? En términos prácticos significa que las arteriolas a nivel cerebral se vasodilatan o se vasocontraen, se hacen más grandes o se hacen más chicas. ¿Por qué? Cuando hay variación de la presión arterial. ¿Y para qué se hace más grande y más chico cuando se varía la presión arterial? Es para mantener la cantidad de sangre que llega al cerebro de forma constante. Eso significa en formas prácticas. Miren ustedes la línea de las X, está la presión de perfusión cerebral y en la línea de las Y está el flujo sanguíneo cerebral. Recuerden que el flujo sanguíneo cerebral normal, fisiológico, es en un promedio de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Esa es la cantidad de sangre que llega al cerebro en promedio comparando sustancia gris y sustancia blanca. Entonces, acuérdense ustedes también que tenemos el famoso ritmo circadiano, donde existen variaciones de la presión arterial de forma fisiológica. Entre 50 y 150, que son las variaciones de la presión de perfusión cerebral o la presión arterial, que es directamente relacionada a esta, las arteriolas de los vasos sanguíneos se pueden vasodilatar o se pueden vasocontraer con tal motivo de que el flujo sanguíneo cerebral que está en 50 se mantenga en una línea constante. Sin embargo, toda curva de autorregulación tiene puntos límites, digamos, o puntos de soporte. Si el flujo sanguíneo cerebral empieza a caer, se debe a que la presión de perfusión cerebral cae por debajo de 50. Ya no se puede mantener esta vasodilatación del vaso sanguíneo y empieza a caer el flujo sanguíneo cerebral que llega al nivel del tejido. Por lo tanto, se va a producir la isquemia. En el otro extremo de la curva, si la presión de perfusión cerebral excede el umbral de 150, ya no se puede vasocontraer el vaso sanguíneo y se va a producir la rotura o la lisis del vaso sanguíneo y por lo tanto se va a producir el otro proceso patológico, que es la hemorragia y el edema cerebral. Habiendo dicho eso, recuerden ustedes, acá tenemos los umbrales o los puntos de corte, ¿no? Promedio 50, porque 60 es para sustancia gris y 40 es para sustancia blanca. Cuando se produce una oclusión de un vaso sanguíneo
básicamente se producen dos estructuras o dos áreas o dos zonas lesionadas o hasta tres, dependiendo de la bibliografía que ustedes escojan. Pero las dos estructuras constantes que van a encontrar en todas las bibliografías se refiere a esta zona roja que se llama core o núcleo isquémico y la zona verde amarilla alrededor que es la zona de penumbra. Esas son las dos áreas que se producen luego de la oclusión de un vaso sanguíneo. ¿Qué se caracteriza y cómo se diferencia? En ambas, tanto en la penumbra como en el core, hay una alteración de la función bioquímica. Obviamente el core o núcleo isquémico, que es el tejido que se conoce como el tejido ya que está muerto, porque no solamente una disminución de la utilización de glucosa, ¿ya?, que también hay en la zona de penumbra, sino que aquí es mayor, acá se ha producido la fase de despolarización anóxica y la falla iónica. Y ustedes saben que esto desde el punto de vista bioquímico se traduce como la cascada de inicio de la muerte celular. Entonces, la zona de core núcleo isquémico ya ha iniciado el proceso bioquímico de la cascada de muerte celular. Por lo tanto, ustedes saben que la muerte es un proceso irreversible, sea a nivel químico, bioquímico o de funciones vitales. Este tejido, aunque la sangre se pueda recuperar en esta zona y el vaso se vuelva a abrir y pueda circular la sangre de forma normal, ya no se va a poder recuperar porque el proceso de muerte celular ya inició. Sin embargo, alrededor de ese tejido de core o núcleo isquémico, que está en la zona de penumbra, también va a haber disminución de la utilización de glucosa, ¿no? Obviamente es en mayor grado en el core, hay una disminución de la síntesis de proteínas, que es característico en la zona de penumbra, pero si ustedes se fijan acá, ninguna alteración bioquímica incluye la despolarización anóxica o la falla iónica, que significa que en la zona de penumbra aún no se ha iniciado la cascada de muerte celular. Por lo tanto, si el vaso sanguíneo se abre en esta zona, se reperfunde y la sangre vuelve a pasar en condiciones normales, este tejido va a pasar a ser un tejido sano como el que está alrededor. Por eso, jóvenes, todas las terapias de rescate vascular, que es motivo del seminario de la siguiente semana, están dirigidas a salvar la zona de penumbra, esta zona alrededor, porque es el tejido que si se restablece el flujo sanguíneo cerebral, va a pasar a ser un tejido sano. Si por el contrario no se hace ningún tratamiento, la zona de penumbra va a seguir su evolución natural. De penumbra va a pasar a ser core y en vez de que el infarto sea del volumen que está en el área roja, será de volumen mayor que está en el área verde y en el área amarilla, incluso más si es que los factores condicionan de que haya una mayor hipoperfusión a nivel cerebral. No preguntamos mucho esto en el examen, pero sí lo deben conocer. El punto de corte para, digamos, cuando se dice que hay ya una alteración entre la definición de penumbra y core isquémico está por debajo de 12. Cuando ya el tejido empieza a tener riesgo de compromiso isquémico y definitivamente cuando el flujo sanguíneo es por debajo de 8, y la unidad de medida, porque es flujo sanguíneo cerebral, mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, ya hay una zona isquémica, ¿no? Rango nomás, recuerden, promedio 50 entre 40 y 60. Entonces, ya habiendo explicado desde el punto de vista fisiopatológico qué sucede a nivel del infarto cerebral, ahora vamos a explicar los mecanismos. Vamos a comparar los mecanismos como si fuera un sistema de tubería. Si yo tengo alguna alteración en este vaso sanguíneo, donde está el cursor, hay una placa de grasa en esa zona, y en esa misma zona donde está la placa de grasa o la placa ateromatosa se ocluye el vaso sanguíneo, el mecanismo se conocerá como el mecanismo trombótico. Si por el contrario yo tengo otra placa de ateroma, o puedo tener un coágulo y parte de este coágulo se desprende en una zona proximal, que puede ser el corazón o puede ser la carótida interna, viaja a través de la circulación, digamos que se inicia en dos, viaja a través de la circulación y origina una isquemia donde está el punto 4, ese mecanismo se conocerá como el mecanismo embólico. Y el último mecanismo, porque son 3 los mecanismos del infarto cerebral,
Se conoce como el mecanismo de hipoperfusión, que significa que hay una disminución del gasto cardíaco en la bomba, caso típico de insuficiencias cardíacas. ¿Existe alguna descompensación? Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene una infección, que tiene un cuadro de deshidratación severa. A nivel cerebral se puede producir una isquemia en zonas específicas que más adelante lo vamos a explicar, y este mecanismo se conoce como hipoperfusión o hipoflujo también. Entonces, esos son los tres mecanismos del infarto cerebral. Recuerden, trombótico, embólico e hipoperfusión o hipoflujo. Vamos a ver este esquema. A ver chicos, como que de paso pasamos lista. El primero en la relación, no quiero salir de la presentación para no llamarlos, ustedes mismos empiecen a activar su audio y contéstenme. ¿Qué arteria es la que está acá? La que está justo señalando el cursor. Carótida interna. Muy bien. Distal. Luego de la carótida interna, ¿cómo se llama esta arteria? Otro compañero, otro alumno, otra alumna. Cerebral media, doctora. Cerebral media, que es la rama, la carótida interna tiene dos ramas distales. La cerebral media que va por el surco silviano y la otra, ¿cómo se llama? Cerebral anterior. Cerebral anterior. Y entre ambas cerebrales anteriores está la famosa comunicante anterior. Muy bien. Esta representación esquemática muestra las principales ramas terminales de la carótida interna. Recuerden que la cerebral media, por su recorrido, irriga básicamente casi todos los 2/3 de la cara externa, en la corteza cerebral. La parte profunda y la cerebral anterior, como es de su recorrido, irriga la cara interna, la corteza cerebral. Eso es de forma práctica para que no se olvide. ¿Qué sucede? Acá se hace como un corte esquemático de la misma cerebral media del lado izquierdo, y el corte esquemático muestra una placa de ateroma, y sin esa placa de ateroma se produjo la oclusión. Ya sabemos que el mecanismo es trombótico, se produce entonces un infarto de la arteria cerebral media del lado izquierdo de mecanismo trombótico. Vamos a ver acá el siguiente ejemplo, ya, que en el corte esquemático, en esta zona, solamente se ve la oclusión, nada más, el trombo que llegó ahí. Pero en la zona proximal, que está dibujada acá, se ve la placa de ateroma, y parte de esta placa de ateroma se desprende y este émbolo queda a nivel distal. Entonces, es una placa de ateroma que se origina en la carótida interna proximal y causa una oclusión a nivel distal en la arteria cerebral media. Muy similar al ejemplo anterior, porque también en la misma cerebral media del lado izquierdo. Pero el mecanismo es diferente, es el mecanismo embólico. Y el siguiente ejemplo dice una hipoperfusión sistémica, el ejemplo clásico de la insuficiencia cardíaca. ¿Alguien me puede decir estas zonas hipodensas que acá dicen como las áreas afectadas? ¿Qué territorio vascular sigue? ¿Serán cerebral media? ¿Serán cerebral anterior? Recuerden que lo que irriga la zona media y anterior se llama cerebral anterior. Zona media y posterior es la cerebral posterior. Y luego entre ellas está la cerebral media. Esta arteria que está acá, bueno, estas zonas, perdón, que están acá, que es las zonas entre estas. ¿Qué territorio vascular será? Cerebral media, doctora. La cerebral media está justo en esta zona de acá. Entonces sería cerebral anterior. El cerebral anterior está acá. En realidad, estas son arterias. Ustedes saben que las grandes circulaciones, como es la anterior, la media y la posterior, tienen arterias que las comunican. Y las arterias que las comunican se llaman las arterias leptomeningeas. Las comunican en las ramas corticales, y cuando hay una hipoperfusión, como estas arterias son muy pequeñitas, son muy chiquititas, comunican los límites entre los dos territorios, son las primeras o son las más sensibles en ocluirse o en causar un infarto cuando hay una hipoperfusión.
Por eso se conoce como el mecanismo por hipoperfusión que causa los infartos por hipoflujo, los infartos limítrofes, porque están estas arterias límites entre dos territorios vasculares. En este caso sería cerebral anterior y cerebral media, o cerebral media y cerebral posterior. No significa que de un solo evento hagan estas 4 territorios, sino esa es la zona donde se podrían lesionar. Muy bien, entonces, si tienen alguna pregunta, activan su audio, si no, continuamos con los factores de riesgo. En cuanto a los factores de riesgo, existen los factores de riesgo no modificables y los factores de riesgo modificables. Obviamente, estos factores de riesgo son muy similares también, no solamente para el infarto, sino también para la hemorragia. Y los factores de riesgo no modificables aplican tanto para infarto como hemorragia, como es la edad, el sexo y los factores genéticos. Los modificables, que también aplica para ambos, es la hipertensión arterial como el principal factor de riesgo modificable. ¿Por qué modificable? Porque obviamente con tratamiento estas enfermedades se pueden controlar, en cambio no podemos hacer nada con la edad ni con el sexo. Dislipidemia, diabetes, tabaquismo y fibrilación auricular sí son factores específicos para infarto cerebral porque causan la alteración de la pared del vaso sanguíneo, causan la formación de placas de ateroma y esto puede causar los infartos cerebrales. No significa que no estén asociados, pero tienen menos riesgo o no hay tanta fuerza de asociación para el consumo de alcohol y para la inactividad física, o sea, el sedentarismo. Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Acuérdense el cuadro clínico, básicamente recuerden la escala prehospitalaria, ¿ya? Y qué es lo que se hace en la emergencia, ¿no? Porque es donde lo que tenemos a mano siempre es la tomografía cerebral sin contraste. En un paciente de forma de inicio brusco agudo, con el cuadro clínico que le hemos manifestado, la indicación es una tomografía simple sin contraste. Miren esta imagen que ustedes ven acá. Recuerden que el infarto cerebral en la tomografía se ve como hipodenso, o sea, se ve oscuro, se ve gris, ¿ya? Y esto corresponde a una hipodensidad extensa y todo el territorio de la cerebral media. Se tapó completamente la cerebral media. La cerebral anterior no está comprometida y la cerebral posterior no está comprometida. Este gráfico sirve, ¿no?, para que ustedes tengan en su idea cómo se delimitan los territorios vasculares. Todo esto es cerebral media, cerebral anterior y cerebral posterior. Este es un infarto extenso de la cerebral media, del lado derecho. Para que se vea en la imagen significa que el paciente pues ya tiene una oclusión muy completa, probablemente no ha tenido buenas colaterales, incluso está causando una hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque hay un colapso en los ventrículos y una desviación de línea media. Entonces ya lo vamos a ver en el manejo, pero una de las medidas para salvar la vida del paciente es hacerle una cranectomía descompresiva. Miren ustedes acá, se ve la calota craneal y aquí ya no se ve. Se le hace una cranectomía descompresiva para permitir que este cerebro se hinche, se inflame, porque luego de un infarto o cualquier proceso a nivel del sistema nervioso va a causar edema. Y el edema puede ser tan grande que el paciente puede fallecer si es que no se hace alguna medida de rescate. Entonces la cranectomía descompresiva sirve como una medida de rescate para salvar la vida del paciente, pero tengan en cuenta que la discapacidad, o sea, la lesión neurológica producto de esta lesión tan extensa, no va a cambiar. Eso va a seguir igual, ¿ya? No miren esta imagen todavía. Vamos a centrarnos en esta tomografía que vemos acá. Esta es una tomografía simple sin contraste, ¿ya? Y si ustedes ven la tomografía, tratamos de evaluar, vemos que hay una hipodensidad bilateral alrededor de los ventrículos. De repente unas cuantas lesiones por acá que se ve por acá, pero no se puede diferenciar en esta tomografía de forma clara si hay un evento isquémico agudo o no. Porque recuerden que el objetivo de la tomografía no es encontrar el infarto, sino descartar que el paciente no tenga una hemorragia. Y si le hacemos la resonancia con difusión, que es el gold estándar para lesiones isquémicas agudas, vemos unas zonas de hiperintensidad o de hiperseñal en la zona del ACM del lado derecho. Entonces, el gold estándar para el diagnóstico de lesiones isquémicas agudas
es la resonancia con difusión. En una resonancia con difusión, si el paciente tiene un infarto cerebral, ahí sí se espera encontrar la lesión, solamente en ese caso. Cuando es una resonancia con difusión, el infarto cerebral se ve como una lesión hiperintensa o de hiperseñal, como se ve en esta imagen que está acá. Se le solicita angioresonancia o un angioten. ¿Por qué? Porque cuando ustedes valoren las terapias de rescate vascular, se van a dar cuenta que el angioten es importante para valorar si la oclusión es de un vaso grande o es de alguna rama. ¿Ya? Un minutito, chicos. Ok, vamos a continuar. En esta siguiente imagen vemos protocolos de resonancia magnética. Este es un protocolo FLAIR, este es un protocolo T2, este es un protocolo de difusión y esta es la correlación de la difusión que se llama coeficiente de difusión aparente o mapa CDA. El infarto en FLAIR y en el T2 se ve como hiperseñal o hiperintensidad. En la difusión ya dijimos, es una hiperseñal o una hiperintensidad. Nuevamente, este es un infarto extenso de la cerebral media del lado izquierdo en el protocolo de difusión que se ve como hiperseñal. La correlación, le decimos correlación porque si acá se ve una hiperseñal, en el mapa o el coeficiente de difusión aparente se debe ver como una hiposeñal, como se ve acá. Esto significa que la lesión isquémica tiene un tiempo de enfermedad de más o menos de menor a 7 a 10 días para que se vea esta correlación. Esta imagen ya la vimos. Veamos acá, nuevamente, T2, FLAIR y difusión. Y vemos en el T2, vemos hiperintensidades, como se ven las lesiones isquémicas, también seculares en T2. Y en el FLAIR también vemos como hiperintensidad, ¿ya? Y en el FLAIR no podemos definir, pues, cuál de todas estas lesiones son agudas y cuáles son crónicas. El FLAIR es como la prevalencia, muestra lo antiguo, muestra lo nuevo. Pero la difusión muestra que todas estas lesiones que nosotros vemos acá, esta lesión paraventricular, irrigada por la parte, las ramas perforantes de la cerebral media del lado izquierdo, corresponde a la lesión isquémica aguda. Entonces, si es que en el examen le pongo alguna difusión, yo le voy a poner ahí protocolo de difusión resonancia magnética, para que ustedes sepan que si algo ven que brilla, tiene que ser un infarto. Si no es protocolo de difusión y le muestro una tomografía, entonces ya deben saber reconocer la tomografía, y la tomografía es una hipodensidad, no es hiperdensidad. Hiperdensidad es la sangre. Nuevamente, FLAIR, difusión y coeficiente de difusión aparente. Hiperseñal o hiperintensidad en el FLAIR. Se mantiene esta hiperseñal si la lesión es aguda en la difusión. Supongamos que aquí fuera hiperseñal y en la difusión no se ve, significa que la lesión es antigua, no es nueva. Para que se vea en la difusión significa que la lesión es aguda. Si se correlaciona con esta hiposeñal en el mapa, corresponderá a un infarto cerebral subagudo menor a 7 a 10 días. No les voy a poner la imagen como la veo acá, les pondré una leyenda para que ustedes sepan de qué protocolo estamos hablando. Luego de haber diagnosticado el evento isquémico, que nos corresponde, recuerden que nos corresponde poner o hacer los exámenes de ayuda diagnóstica para determinar la causa, o sea, para determinar el subtipo. ¿Preguntas hasta aquí? Ratitos jóvenes.
Ok, entonces ya diagnosticamos el infarto y ahora nos toca hacer los estudios diagnósticos para identificar la causa. Hay una serie de batería inicial que pedimos a todos los pacientes con infarto cerebral. Estos son el Doppler transcranial para diagnosticar si hay alguna estenosis intracraneal. El otro es el ecocarotídeo, que es la ecografía de las carótidas para ver si hay placa, ¿no? Diferente, por ejemplo, si parte de esta placa, como se ve acá, se desprende, ven ustedes acá los émbolos, cáncer. Ven ustedes los émbolos y este émbolo pequeñito viaja a nivel distal y causa una oclusión. ¿Será el mismo volumen de infarto que si tuviéramos una oclusión completa de la carótida interna de su segmento proximal en la imagen C? ¿Cuál tendrá mayor volumen de infarto y por lo tanto peor pronóstico? A ver, quien no haya participado, delegada, después por favor me mandas una check con la asistencia y quienes han participado en clase, ¿ya? Está bien, doctor. A ver, ¿cuál El tendrá C. peor pronóstico? El C, doctora. Obviamente el C. Obviamente el C, porque ustedes dense cuenta que acá hay una oclusión completa proximal de la carótida interna, mientras que en la figura en B, que la placa se origina en la misma carótida interna, en la misma zona, pero no se ocluye desde la carótida interna, sino parte de esta placa se desprende y causa un infarto a nivel distal, que obviamente será en una arteria más pequeña, ¿ya? ¿Qué más entra en la batería de exámenes iniciales? Un ecocardiograma transtorácico para identificar estenosis mitrales severas, mixomas, trombos intracardíacos. Holter, para diagnosticar la famosa fibrilación auricular, que es un factor de riesgo para infarto, y también hacemos angiotem cerebral y angiotem de vasos supraórticos para ver si hay placas de grasa. A veces no se ven muy bien en las carótidas o viceversa, y eso nos ayuda. Luego de eso, ¿qué hacemos? Si es que no sale nada, dependiendo del mecanismo, porque ustedes cuando ven las imágenes pueden identificar el mecanismo. A ver, vamos a retroceder. Si preguntara este mecanismo, este es un infarto de moderado tamaño que está en la zona profunda. ¿Podría ser un mecanismo por hipoflujo o por hipoperfusión? ¿Son los infartos por hipoperfusión ahí? No, doctora. No, ¿verdad? Entonces, la hipoperfusión ahí se aleja. ¿Podría ser un infarto por mecanismo trombótico? ¿Sí? Podría ser. Podría ser por mecanismo, sí, podría ser por mecanismo trombótico. ¿Podría ser por mecanismo embólico? También, doctora. Podría ser, pero es más alejado. Recuerden que los infartos de mecanismo embólico generalmente son más corticales o es un vaso completo, como vimos en la cerebral media del ejemplo esquemático. Pero no lo podemos descartar al 100%. Entonces, si hablamos de mecanismo, mi primera posibilidad es que sea un trombótico y mi segunda posibilidad es que sea un embólico. Entonces, cuando vemos las imágenes, nosotros podemos determinar el mecanismo y en eso está la insistencia de los exámenes auxiliares. Esta imagen pequeñita es más chiquita todavía, es zona de arteria perforante, así que mi primera posibilidad sigue siendo trombótico, más alejado embólico, pero hipoflujo no, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Miremos este ejemplo que está acá. ¿Cuál sería su principal mecanismo? Trombótico. Trombótico sería. A ver. ¿Tiene una sola lesión como los trombóticos que hemos visto? ¿Es una sola imagen como la que vemos acá? No, miren acá y tiene acá. Es como una lesión en parche, ¿no? Como si hubiera disparado algo y hubiera entrado acá, acá y acá. Y el primer embólico. mecanismo será nuevamente embólico. Entonces, si yo tengo esta imagen embólica, yo tengo que buscarle fuentes de cardioembolismo sí o sí. Si no le encuentro la batería inicial, me iré a una segunda batería y así iré avanzando. Antes del mecanismo embólico, ¿qué otro mecanismo podrá ser? ¿Es propio de la cerebral media? Podría decirse, ¿es propio de la cerebral anterior? No. Algunos podrían decir no, pero eso parece forma que si fuera como un hipoflujo porque estuviera en ambos límites. También podría ser. ¿Ya? Entonces,
Cuando ustedes ven las imágenes, nosotros podemos determinar los mecanismos. Recuerden los mecanismos que son 3, trombótico, embólico e hipoflujo. Lo que no podemos determinar es el subtipo, obviamente, porque el subtipo está en base a los exámenes de ayuda diagnóstica y a los resultados que vayamos encontrando. Entonces, si es un embólico y no me sale nada en el Holter inicial de 24 a 48 horas, ¿qué hago? Un Holter de 7 días o un monitoreo cardíaco continuo. Puedo irme hasta una resonancia cardíaca si por ahí encuentro que hay un infarto de miocardio, que el paciente tuvo a la vez un infarto de miocardio y puede haber un trombo adherido a pared que no se ve en el ecocardio. Quiero ver bien arco aórtico, orejuela izquierda, hago una ecografía, un ecocardio transesofágico, ya no transtorácico. Entonces, los exámenes van a depender, jóvenes, del mecanismo. Si vemos que hay una causa rara, que puede ser una disección vertebral, que no lo vemos bien en la resonancia, en el angioten, podemos irnos a una angiografía cerebral, ¿ya? Entonces, todo va a depender de la causa. No es que a todos los pacientes le vamos a hacer todo lo que dice la lista, no. Todo depende del mecanismo. Infarto agudo, porque este es un protocolo de difusión, no es tomografía, y en la difusión ya dijimos que el infarto se ve como hiperseñal, un infarto agudo del cerebral media del lado izquierdo, y lo puse en la fase inicial, gol estándar, resonancia con difusión más angioresonancia. El gol estándar es la difusión para lesión isquémica aguda, pero lo tenemos que acompañar de un estudio de vasos. Entonces, si ya se hizo la resonancia, le podemos agregar una resonancia. ¿Para qué? Para saber si el infarto fue de un vaso grande o fue de una rama. Miren, ustedes sigan el cursor. Cerebral media del lado derecho, aparentemente bastante decente, ¿no? No es que esté completamente normal, pero está bastante decente. Vemos la cerebral media del lado izquierdo. ¿Qué pueden observar? Justo encima del cursor. Una especie de bucle, doctora. El bucle está acá. Hay ¿Recuerdan eso? una interrupción. Sí, entonces encima sí, ajá, una interrupción. Hay una No solución hay una de continuidad. Muy bien. Hay una solución de continuidad o una ausencia de la señal en el segmento M1 de la cerebral media del lado izquierdo. Entonces, yo viendo esta imagen, puedo saber que a pesar de que no tengo un infarto extenso completo, como hemos visto en otros casos, este infarto corresponde a un segmento M1 de cerebral media del lado izquierdo. Y si estoy en la fase aguda, con los tiempos de ventana correctos, este paciente debería ir a una trombectomía mecánica. ¿Por qué? Porque si no, este tejido, porque acá todavía se mantiene con colaterales, por eso es que ustedes ven que el infarto no está todo cortical, porque acá todavía la arteria se pinta, debe tener colaterales que le ayudan hasta ACM, porque de lo contrario el paciente ya estuviera con una lesión completamente extensa. Entonces, debo hacer algo, obviamente, si estoy en el tiempo de ventana, que para trombectomía es 6 hasta 24 horas, para recuperar este vaso sanguíneo, sacar el trombo, sacar el coágulo y que la sangre vuelva a restablecer. De lo contrario, este tejido, tengo riesgo de perder todo este tejido que es cortical. En el angioten, ¿cómo se ve en la angioresonancia? Se ve así, ¿no? Se puede ver. Y en el angioten, ¿cómo se ve? Igual, se ve así, ¿no? Entonces, básicamente, con cualquiera de los dos, ustedes pueden visualizar la oclusión de un vaso sanguíneo o la estenosis de un vaso sanguíneo. Miren ustedes, esto es otro examen de ayuda diagnóstica que se hace para casos específicos de infarto cerebral. Y esto es vertebral, basilar y cerebral posterior. De forma normal, esta es una angiografía cerebral. Compárenlo con la imagen que está al costado. Es el mismo territorio, ¿ah? Vertebral, basilar y cerebral posterior. ¿Qué les parece? Que hay formación de ramas colaterales. Ajá, hay una formación importante de pequeñas ramas chiquititas colaterales que se conoce la clásica imagen en humo de tabaco, ¿no? Que es propia de las enfermedades de moya-moya, que se caracteriza por una estenosis de vasos grandes y como el vaso grande se cierra, el cerebro de alguna forma se tiene que compensar y empiezan a haber formación de pequeños vasos chiquititos, angiogénesis, para tratar de compensar el flujo grande que se pierde. Característico de enfermedad de moya-moya que puede causar infartos o puede causar hemorragias, pero es un ejemplo de en qué caso nosotros usamos angiografía cerebral. Muy bien, cuando nosotros ya hemos hecho todos los exámenes de ayuda diagnóstica, ya estamos en la capacidad, obviamente después de haber encontrado la causa, sí o no, de hacer la clasificación de los subtipos. Voy a conectar a la
Un minuto. Ya. Continuamos. Entonces, una vez haberle hecho toda la batería de exámenes y obviamente habiendo identificado la causa, que esperamos siempre identificarlo y en algunos casos no se podrá hacer eso porque hay ciertos casos en los que no se puede encontrar la causa, ya estamos en la capacidad de poder identificar el subtipo etiológico. El subtipo etiológico, recuerden, son 5. No se confundan subtipo con mecanismos. Mecanismos son 3. El subtipo son 5. Y clasificamos en infarto aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, inhabitual e indeterminado, siguiendo la clasificación de TOAS. ¿Qué significa el infarto aterotrombótico? También se le conoce como aterosclerosis de arteria grande. Miren este ejemplo, esta es una imagen extensa de cerebral media, en este caso del lado derecho, que desde la fase inicial podríamos decir, ¿es trombótico o es embólico? En este caso se confirma que es aterotrombótico cuando hay una estenosis de la arteria afectada o del territorio vascular más del 50%. En este caso tendría que ser una estenosis de la cerebral media del lado derecho más del 50% o de la carótida interna del lado derecho, para decir que es aterotrombótico. Hay infarto aterotrombótico sin estenosis, ¿ya? Que es cuando la placa, la estenosis no llega al 50%, es menor, pero tiene que tener al mínimo 2 de los siguientes factores de riesgo para aterotrombosis: edad, hipertensión, diabetes, tabaquismo y dientipilia, para considerar un infarto sin estenosis. Entonces, yo no les voy a preguntar en el examen, defíname cómo es un infarto sin estenosis, porque el que estudia lo podrá relatar de forma teórica y el que no estudia podrá revisar sus apuntes. Yo les voy a poner un caso clínico, paciente de tantos años, con infarto, o les puedo poner la tomografía, o les puedo poner la resonancia y les puedo poner al costado cuáles son los exámenes que se hicieron y qué se encontraron. Y con eso ustedes van a determinar si es un infarto aterotrombótico, si es un infarto cardioembólico, un infarto lacunar o todos los que nos falta ver ahorita en los equipos. Miren el ejemplo de infarto cardioembólico. ¿Dónde están las lesiones? ¿Dónde están los infartos? ¿Dónde están las hipodensidades? Por ejemplo, en esta imagen que está pegado a línea media y posterior, ¿qué arteria es? Posterior. Cerebral posterior. Pero solamente tiene la cerebral posterior de ese lado. Miren acá, también tienen el lado derecho. Entonces, generalmente los infartos de mecanismo embólico, y por eso los infartos cardioembólicos, son infartos corticales y puede ser más de un territorio. ¿Por qué? Porque acuérdense que como es un mecanismo embólico, el émbolo se puede fragmentar, puede formarse varios microémbolos, viajar a nivel distal y causar oclusión de varias arterias. Entonces, cuando ven infartos agudos en varios territorios en parche, la primera posibilidad será que sea embólico, porque es como un émbolo que se ha fraccionado y hay que buscar siempre la fuente de cardioembolismo. Aunque también puede ser una placa de ateroma, como ya lo hemos visto, pero siempre tienen que tener esa consideración. Entonces, para que se defina como cardioembólico, aparte de la imagen, que es bastante sugerente, hay que tener fuentes de cardioembolismo. La principal fuente de cardioembolismo y la más frecuente, representa más o menos un 80 o hasta un 85% de los casos, viene a ser la fibrilación auricular. Para eso hacemos Holter o monitoreo cardíaco de 30 días. El siguiente infarto se llama el infarto lacunar, enfermedad por vaso pequeño. ¿Pueden ustedes identificar en la imagen dónde está la lesión? Sobre todo en la primera imagen. Doctora, ¿podría ser donde le corresponde a
a la parte del tálamo. Las arterias No perforantes. es. Ya, a ver, esto de aquí, ¿te refieres a esto? Sí, doctor. Ya, esto no es tálamo. Está muy bien que hayas identificado la zona, pero no es tálamo. Tálamo está acá. Y esto está más lateral. Esto es una lesión que corresponde entre cápsula interna y corona radiada. Digo cápsula interna y corona radiada porque aquí está la cápsula y se ve algo el volumen, pero el volumen principal se ve en la zona profunda que corresponde a la corona radiada. Y es una zona de arterias perforantes. Entonces, el infarto lacunar tiene básicamente dos requisitos. Primero es el tamaño. En tomografía tiene que medir menos de 15 milímetros y en resonancia mide menos de 20. ¿Ya? Igual, yo le puedo poner la imagen y le puedo poner una flechita o le puedo decir mide tanto. Ya, y ustedes tienen que ver. Y el segundo criterio es que no tenga causa de estenosis, o sea, no tenga causa de aterotrombosis ni no tenga causa de cardioembolia. Es básicamente un diagnóstico de exclusión. Puedo definir un infarto lacunar siempre y cuando todos los exámenes iniciales salgan negativos. Porque si este infarto es pequeño, pero les pongo que el paciente tiene fibrilación auricular, ustedes no van a decir que es un infarto lacunar, dirán que es un infarto cardioembólico. ¿Ya? Entonces, el lacunar tiene dos criterios, recuerden. Los infartos de causa inhabitual, como su nombre lo dice, inhabitual o de causa rara. Disección. Póngale mute, por favor, a su micrófono, salvo cuando quieran hablar y que lo encienden otra vez. Disección, displasia, las MAPS pueden causar infartos cuando hay un alto flujo y hay una disminución del flujo en alguna zona, trombosis venosa cerebral o la enfermedad de Moyamoya que por ahí les enseño una imagen. Veamos esta imagen que es característica de un tipo de infarto inhabitual o de causa rara. Empezamos acá. Miren ustedes, esto es el seno transverso del lado derecho, seno transverso del lado izquierdo, confluencia de los senos y seno sagital superior. ¿Qué nota de diferente? Esa es una resonancia protocolo T1 con contraste. ¿Qué es lo que hace el contraste? El contraste llega a todo vaso sanguíneo, porque obviamente va por la vena, ¿no? Tanto en su fase arterial como venosa, pero tiene que llegar a un vaso sanguíneo. El contraste llega a este seno transverso, normal. Llega al seno sagital superior, su longitudinal superior. Llega a la confluencia de los senos. Llega al seno transverso del otro lado. ¿Qué dicen ustedes? No llega, doctor. No llega, significa que hay una trombosis venosa cerebral. Si vemos en el corte sagital, miren solamente cómo se remarca la pared, pero el seno está completamente ocluido. Todo eso debería estar blanco en condiciones normales. Seno sagital superior, pero en su corte más inferior. Y la venoresonancia, miren cómo se dibuja el seno sigmoideo y el seno transversal derecho, y el izquierdo no se ve, y sagital superior tampoco se ve. Trombosis venosa. Bueno, ¿y qué pasa a los pacientes que hacemos de todo y no le encontramos nada? Para eso, o a los que le encontramos alguna alteración, ¿qué hacemos? Esos son los infartos de origen indeterminado. El criptogénico es el que le hicimos de toditito, pero no le encontramos absolutamente nada. Hasta resonancia cardíaca le hicimos y no sabemos por qué se debió el infarto. Infarto criptogénico. Dicen las series que los infartos criptogénicos pueden representar hasta un 30% de los casos, para que se den cuenta. Puede ser que el infarto, el paciente tenía una fibrilación auricular, pero aparte de la fibrilación auricular le encontramos una estenosis de más del 50% en la zona de la arteria donde se ocluyó. Entonces, no sabemos si el infarto se debió a la estenosis que tenía en esa arteria afectada o se debía a la fibrilación auricular. Y se clasifica como un infarto indeterminado por más de una etiología. Y finalmente están a los pacientes que no le hemos podido hacer todos los exámenes por diferentes causas y se le cataloga como indeterminado por estudios incompletos. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Continuamos y hacemos la evaluación de la escala de NIH. La escala de NIH es la evaluación clínica del paciente con infarto cerebral. Es una escala que nos permite, digamos, uniformizar los criterios y poder valorar el déficit motor. Y como su nombre ahí, evalúa la severidad.
Se aplica sobre todo en la fase aguda del infarto, cuando llegue el paciente a la emergencia, cuando está en hospitalización y antes del alta, ¿no? Y ustedes lo van a ver en la terapia de rescate vascular en el seminario, que está dentro, es la escala que nos ayuda a tomar decisiones en relación a la severidad del infarto. Consta de 11 ítems, mínimo 0, máximo 42. Y luego, ¿qué escala utilizamos para el seguimiento? Pues es difícil aplicar una escala de 11 ítems al seguimiento de los 3 meses, 6 meses o años, ¿no? Con el objetivo de valorar discapacidad y muerte, utilizamos la escala de ranking modificada. 0, ausencia total de síntomas, y 6, muerte. Muy bien, ya tenemos al paciente con infarto cerebral y vamos a repasar un poco del manejo y del tratamiento secundario, porque el manejo agudo lo vamos a revisar con ustedes en el seminario. Manejo general a todos los pacientes, sea candidato o no candidato a terapia de reperfusión. En la fase aguda es protección de vía aérea, se le da suplemento de oxígeno para que la saturación no caiga por debajo de 94. No se le da profiláctico, solo si la saturación cae por debajo de 94 recién se le da suplemento. Se maneja la temperatura cuando este es mayor a 38, la glicemia debe estar entre 140 y 180, se debe manejar la hipoglicemia, idealmente deben ser manejados en línea de stroke. Se le hace el test de disfagia. ¿En qué consiste? Se le da un vasito con agua al paciente y se le pide que tome, ¿no? Si se le cae el agua un poco por la comisura o el paciente se atora, significa que es un test de disfagia positivo, y hay que colocarle una sonda nasogástrica porque de lo contrario el paciente tiene alto riesgo de aspiración, y si tiene alto riesgo de aspiración, tiene alto riesgo de neumonía aspirativa. Para eso sí, consiste el test de disfagia. Luego se le evalúa la dieta o se le inicia la dieta lo más pronto posible dentro de los 7 días. A los pacientes que no pueden movilizarse producto de este stroke, se le dan dispositivos de compresión neumática intermitente, además de la hidratación y de la aspirina. Ya no se está recomendando mucho el uso de anticoagulantes profilácticos como la enoxaparina o la heparina o las heparinas en infusión porque incrementan el riesgo de sangrado. Y lo que no se usa de forma rutinaria es el catéter urinario, o sea, la sonda Foley. Solamente se le pone a los pacientes que hacen retención o globo vesical. Ok. En cuanto a la presión arterial, hay que tener consideraciones. Si el paciente ya no es candidato a ningún tipo de terapia de manejo vascular, la presión se le maneja 220 con 120 si está dentro de las 24 horas. Si el paciente es candidato a algún tipo de terapia de rescate vascular, el punto de corte, el criterio de inclusión es 185-110. Y durante la infusión y las primeras 24 horas después de la infusión es 180-105. Después de las 24-48 horas, dependiendo cómo el estado del paciente, se le maneja la presión como cualquier otro paciente, mayor a 140/90. ¿Ya? Muy bien, entonces, esta es nuevamente una representación esquemática. Un infarto de ACM del lado izquierdo, la zona más oscura corresponderá a la zona de corio núcleo isquémico y la zona gris alrededor corresponderá a la zona de penumbra. Nuevamente, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Salvar ¿qué? La zona de penumbra. De tal forma que la zona de corio núcleo isquémico sea del menor volumen posible. Tipos de terapia de rescate vascular. Trombólisis endovenosa, punto de corte menor a 4 horas y media, y la trombectomía 6 horas y hasta 24 horas, sabiendo que hasta las 24 horas hay criterios adicionales que hay que tener en cuenta. Muy bien, hasta esa parte lo vamos a dejar en cuanto a la fase aguda, porque con el seminario vamos a discutir con ustedes a profundidad los criterios y qué se le hace tratamiento a largo plazo. ¿Se le da antiagregación o se le da anticoagulación? ¿A quién se anticoagula? Obviamente los infartos cardioembólicos. Si seguimos la guía americana, hacemos la anticoagulación dentro de los 4 y los 14 días, y si seguimos la guía europea, podemos anticoagular a partir del 3er día. Nosotros no anticoagulamos pronto en la fase aguda como probablemente hacen los cardiólogos. ¿Por qué? Por el alto riesgo de transformación hemorrágica que puede haber. Nosotros esperamos unos días. Y antiagregación a todo lo que no es cardioembólico se antiagrega. Algunos infartos inhabituales, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, confirmado, se le puede anticoagular. Las trombosis venosas cerebrales se anticoagulan.
también se puede anticoagular. ¿Con qué se agrega? Con aspirina, con clopidogrel. ¿Con qué se anticoagula? Con warfarina o nuevos anticoagulantes orales. Esta es la relación de los factores de riesgo de fuente mayor para cardioembolismo. Todas estas causas que están listadas acá, si se encuentran en los exámenes de ayuda diagnóstica, vamos a decir que son la causa de cardioembolismo y el infarto será considerado como un infarto cardioembólico. La principal causa, como ya les mencioné, es la fibrilación auricular. De todas estas se anticoagulan. ¿Cuál no se anticoagula y cuál se maneja la enfermedad de fondo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de toda esa lista que ustedes ven ahí no se anticoagula? Delegado, una pregunta. ¿Has bloqueado la reunión? Porque dice que hay una alumna que no puede ingresar, pero yo no he bloqueado la reunión. ¿Tú lo has podido hacer? No he hecho nada. Ok, solamente porque aparentemente hay una alumna que está intentando ingresar, pero yo no he bloqueado la reunión, así que debe ser algún problema de conexión de ella. Muy bien. ¿Quién es esta alumna? En lo que van viendo ustedes la lista. ¿Avendaño está en la reunión? ¿Avendaño está en la reunión? ¿Te puedes fijar si se analiza? Sí, Doctora, ya buenos pude días. entrar a la reunión. Sí, Entonces, Doctora, hay dos Avendaño. hay dos Está Avendaño, Ah, doctora. ya. Avendaño ¿Están las Ramírez dos? y Avendaño Milusca. A ver. Sí, A ver. doctora, Avendaño Alba. Adriana. Sí, doctora. Adriana Avendaño presente. está. Sí, Ok, como la doctora, ¿me doctora escucha? me dijo que tú tenías problemas para ingresar, Sí, es que no entonces tenía me llamó la conexión, doctora, atención. estaba mal mi internet. Ok, indícale a la doctora que es tu conexión a internet, entonces, no es que hayamos Sí, bloqueado sí, la reunión. ya me comuniqué con la doctora. Del listado que está ahí, ¿cuál será la causa que no se anticoagula? ¿Qué dicen ustedes de lo que ven ahí? ¿Cuál no se anticoagulará y se tratará en la enfermedad de fondo? Lacunar. ¿Alguna idea? No te escuché. ¿Alguien por ahí dijo algo? Lacunar, doctora. Los que no sean embólicos, pues. Lacunar Pero puede ser todas o esas no. son fuentes de cardioembolismo. Todas esas son fuentes de cardioembolismo. Por eso les he dicho, ese es el listado de las causas principales de fuente mayor de cardioembolismo. Cualquiera de esas que ustedes ven ahí es infarto cerebral cardioembólico. Chicos, de esta relación que ustedes, estamos en la misma diapositiva, es un cuadro que dice ischemic stroke y luego está la lista de causas de cardioembolismo. ¿Estamos en la misma línea o no? ¿O no están en ese diapositivo? De repente estoy proyectando otra cosa. A ver, confírmame. Es stroke isquémico y... Y abajo hay un cuadrito negro donde están todas las listas y el rojo está FA, paroxístico permanente, Así ¿verdad? es. Sí. Ok, de esta relación, para aclarar, esta relación contiene todas las causas del cardioembolismo. Cualquiera de estas causas, el infarto se cataloga como un infarto cerebral cardioembólico. Todas estas se anticoagulan, excepto una, que no se anticoagula, se trata de enfermedad de fondo. ¿Cuál es? Endocarditis. La endocarditis infecciosa. Obviamente que la endocarditis infecciosa no se va a anticoagular, ahí se trata la infección, dependiendo de cuál sea, esa es la única de todas las que ustedes ven ahí que no se anticoagula. No significa que no sea cardioembólico, sino que no se da anticoagulantes orales. Entonces, los anticoagulantes orales que usamos son la warfarina y los anticoagulantes orales directos, los famosos DOACs. Si ustedes recuerdan el mecanismo de acción de la warfarina, actúa sobre factores vitamina K dependientes, 2, 7, 9 y 10, ¿no? Que están acá en la cascada de la coagulación, pero son factores que son inactivos de la coagulación. Entonces, la warfarina tiene ciertas limitaciones en cuanto a la biodisponibilidad y a la farmacocinética, que lo vamos a ver en un ratito, y una de ellas es principal en los múltiples factores a nivel de la cascada de la coagulación, son los factores inactivos de la cascada de la coagulación. En cambio, los anticoagulantes orales directos, como el rivaroxaban, el apixaban y el dabigatran, actúan sobre un factor único y específico en la cascada de la coagulación,
y sobre factores activados. Eso hace que su farmacocinética también varíe. ¿Cuál es el tiempo de vida media de warfarina? 32 a 42 horas, aunque en un paciente que tiene un problema renal se puede extender aún mayor. Tiempo de vida media de los anticoagulantes orales directos, 12 horas. ¿Por qué es importante? Imagínense un paciente que venga con una hemorragia asociada a warfarina, 32 a 42 horas, si es que la función renal está bien, ese paciente va a tener una concentración alta del fármaco que le puede incrementar el riesgo de sangrado. No hay un antídoto específico para la warfarina, tendríamos que hacerle diálisis. Ustedes saben que la diálisis no están disponibles en todos los lugares. En cambio, el anticoagulante oral directo en tiempo de vida media promedio está en 12 horas. Entonces, si el paciente tomó la pastilla en la mañana, yo ya sé que a las 12 horas ya no hay concentración activa del fármaco que le siga causando la hemorragia. El tiempo de inicio de acción. Teóricamente, la warfarina tiene un tiempo de inicio de acción de 36 a 72 horas. O sea, a partir de la tercera dosis, yo recién le tomo su INR, porque es la forma como se valora la acción de la warfarina, para ver si está en rango. Pero cada paciente se comporta de forma independiente. Algunos pueden demorar semanas en obtener rango de anticoagulación. En cambio, los anticoagulantes orales directos tienen un tiempo de acción promedio de 2 horas. O sea, desde que toma el fármaco a las 2 horas ya sabemos que está protegido, ¿no? Entonces, nosotros en realidad recomendamos el uso de anticoagulantes orales directos por encima de la warfarina. El problema es que los estudios hasta el momento tienen una evidencia sólida únicamente para la fibrilación auricular cuando es de tipo no valvular. O sea, un paciente que tiene una estenosis mitral severa, una válvula cardíaca protésica y todas las demás causas, no se aconseja el uso de anticoagulantes orales directos. En ellos no nos queda otra que usar warfarina. Felizmente, la fibrilación auricular no valvular es la más frecuente, ¿no? Pero en los pacientes en los que no estamos básicamente obligados, lo único disponible es usar la warfarina. Esta es una recomendación de la guía europea que les comenté. Cuando es un infarto cerebral leve, podemos anticoagular después de los 3 días, nada más del evento. Pero hay que tener en cuenta la severidad, o sea, el puntaje en la escala de NIH. Hay que tener en cuenta si la presión arterial está controlada o no está controlada. Hay que tener en cuenta si el paciente va a requerir alguna cirugía previa. Y hay que tener en cuenta si el paciente tiene la presión controlada o no, porque esos factores pueden incrementar el riesgo de una transformación hemorrágica posterior a la anticoagulación. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. Parte del tratamiento a largo plazo, aparte de la aspirina y aparte de la anticoagulación, sea antiagregación o anticoagulación, son las estatinas. Si el paciente tiene menor de 75 años, se usa atorvastatina de 80 miligramos. Si tiene mayor de 75, se le baja a 20 miligramos, porque puede ser hepatotóxico. También se puede utilizar la rosuvastatina o la simvastatina, que creo que tiene seguro, ¿ya? Y luego vienen los manejos de los factores de riesgo. O sea, hay que controlar la presión arterial, hay que controlar la diabetes, dislipidemia, porque si el paciente toma aspirina anticoagulación asociada a su estatina, pero tiene diabetes no controlada, pues va a tener un alto riesgo de recurrencia, ¿no? Entonces, realmente es un manejo multidisciplinario porque no solamente se trata la complicación que es el infarto, sino se trata también las enfermedades desencadenantes. Muy bien, chicos. Preguntas. Nos hemos pasado de la hora. Doctora, para una aclaración, ¿no? Que